Marzo de 1950. Ciudad de México. Pedro Infante tiene 32 años y lleva una década siendo el hombre más famoso de México. Sus películas llenan los cines. Sus canciones salen de cada radio del país. El presidente de la República tiene su retrato en la oficina. Los generales lo invitan a sus fiestas. Los empresarios más poderosos del país compiten por sentarse a su mesa. Y en ese momento, Pedro Infante comete el único error que en México de esa época podía costarle todo. Se enamora de la misma mujer que el presidente. La mujer se llama Sara Montiel. Y lo que le hizo Miguel Alemán a Pedro Infante por esa razón es una historia que Harfuch encontró en los archivos. Una historia que no está en ninguna biografía oficial de ninguno de los tres. Que no apareció en ningún periódico de la época. Que estuvo guardada durante décadas en documentos que nadie había solicitado. Y que cambia la manera de entender los últimos años de Pedro Infante. Para entender lo que pasó, hay que entender primero quiénes eran los tres en el México de 1950. Miguel Alemán Valdés era presidente de México desde 1946. Había llegado al poder con una propuesta de modernización que el país adoptó con el entusiasmo que tienen los países cuando alguien les dice que el futuro está cerca. Era un hombre de 44 años en 1950, político de carrera, con la inteligencia específica que desarrollan las personas que han pasado toda su vida adulta en los corredores del poder. La inteligencia de saber exactamente cuánta fuerza tiene uno y exactamente cuánta tiene quien está enfrente. Alemán entendía el poder con una claridad que sus colaboradores describían siempre con respeto y a veces con algo que se parecía al miedo. Sabía qué presiones aplicar, cuándo aplicarlas y con qué intensidad. Había llegado a la presidencia porque sabía esas cosas mejor que cualquier otro político de su generación. Y en 1950, Miguel Alemán quería a Sara Montiel. Sara Montiel tenía 21 años en 1950. Había nacido en Orihuela, España, en 1928, y había llegado a México ese mismo año buscando lo que muchos artistas españoles buscaban en esa época: distancia del franquismo y un mercado cinematográfico que estuviera dispuesto a apostar por ella. El mercado mexicano apostó. Sara Montiel tenía una presencia ante la cámara que los directores de la época describían con palabras que ya no sorprenden a nadie porque se han repetido hasta el cansancio. Magnética, irresistible, una pantalla que generaba calor. En los círculos del poder y del espectáculo de la Ciudad de México de 1950, esos dos mundos que en esa época tenían la porosidad que da el dinero y la ambición compartidos, Sara Montiel era la figura a la que todos querían acercarse. Miguel Alemán se acercó, y Pedro Infante también, y ahí empezó el problema. Harfuch encontró la primera evidencia de lo que ocurrió en los archivos de la Secretaría de Gobernación, en documentos que forman parte del acervo histórico del período 1946 hasta 1952, documentos administrativos, correspondencia interna, registros de autorizaciones y denegaciones relacionadas con la industria cinematográfica y con las figuras que operaban en ella. En esos archivos hay algo que ningún historiador del cine mexicano había señalado antes. Una serie de resoluciones que afectaban directamente la actividad profesional de Pedro Infante, no de manera explícita. En los documentos oficiales, no aparece el nombre de Pedro Infante vinculado a ninguna sanción ni a ninguna restricción directa. Las resoluciones están formuladas en el lenguaje burocrático de las dependencias gubernamentales de esa época. Términos técnicos, referencias a reglamentos, considerandos que justifican cada decisión con un argumento que en papel parece razonable. Pero el efecto práctico de esas resoluciones, cuando se leen en secuencia y cuando se cruzan con los registros de actividad profesional de Pedro Infante en el mismo periodo, cuenta una historia diferente. Entre julio de 1950 y marzo de 1951, Pedro Infante perdió 3 contratos de gira internacional. 3 contratos que estaban firmados, que tenían fechas, venues, condiciones económicas acordadas,
que habían pasado por los procesos de autorización habituales y que en algún momento entre la firma y la fecha de ejecución encontraron un obstáculo que los archivos registran con la misma fórmula en los 3 casos. Resolución desfavorable de gobernación. Documentación pendiente de regularización. Documentación pendiente de regularización. En los 3 casos, en un periodo de 8 meses. Harfuch buscó cuál era esa documentación que necesitaba regularizarse. Los expedientes de los 3 contratos están en los archivos de la Asociación de Actores y en los archivos de las productoras que gestionaban las giras. En ninguno de los 3 casos hay registro de que la documentación presentara algún problema real. Los expedientes de Pedro Infante estaban en orden. Sus papeles migratorios estaban en orden. Sus contratos cumplían con todos los requisitos que la regulación de esa época exigía. La documentación estaba en orden y Gobernación la declaró pendiente de regularización 3 veces en 8 meses. Eso fue lo primero que Harfuch identificó. Lo segundo fue, en los archivos de los estudios Churubusco, en los registros de producción de 1950 y 1951, hay 2 proyectos cinematográficos de alto presupuesto que tenían a Pedro Infante como protagonista confirmado y que en etapas avanzadas de preproducción fueron detenidos. Las razones documentadas en los expedientes de producción son distintas en cada caso. En uno, problemas de financiamiento. En otro, cambios en la dirección del proyecto. El tipo de razones que en una industria creativa pueden ser perfectamente genuinas, pero hay algo en esos expedientes que Harfuch notó cuando los revisó con el contexto de lo que ya había encontrado en Gobernación. En ambos proyectos, los problemas que detuvieron la producción surgieron después de que los estudios habían solicitado ciertas autorizaciones gubernamentales relacionadas con la distribución y la financiación de las producciones, autorizaciones que en proyectos similares de ese mismo periodo se resolvían en semanas. En los proyectos de Pedro Infante tardaron meses, tanto que los estudios perdieron la ventana de producción y tuvieron que reorganizar los calendarios con otros actores. Pedro Infante perdió 2 de las producciones más importantes que le habían ofrecido en esa época, por resoluciones gubernamentales que tardaron más de lo normal. Eso tampoco está en ninguna biografía de Pedro Infante. Y eso también encontró Harfuch en los archivos. Para entender por qué Miguel Alemán habría tenido razones para usar el poder del Estado contra la carrera de Pedro Infante, hay que entender lo que Harfuch reconstruyó sobre la relación entre los 3. Sara Montiel llegó a México en 1950 con el respaldo de una productora española que tenía acuerdos con los estudios mexicanos. Desde el primer mes, su agenda social la llevó a los mismos eventos donde se movían las figuras más importantes del espectáculo y del poder político. Conoció a Miguel Alemán en algún momento de los primeros meses de 1950. Los detalles de ese primer encuentro no están documentados con precisión. Lo que sí está documentado, en las crónicas de sociedad de los periódicos de la época que Harfuch revisó, es que Sara Montiel apareció en varios eventos asociados a la presidencia durante la segunda mitad de 1950. Eventos a los que las figuras del espectáculo eran invitadas con regularidad, porque la presidencia de Alemán tenía esa característica. Mezclaba el mundo político con el mundo del entretenimiento, con una naturalidad que sus predecesores no habían tenido. Pedro Infante también apareció en esos eventos. Y en algún momento de ese periodo, según los testimonios que Harfuch obtuvo de personas que los conocieron a los 3 en esa época, quedó claro que Pedro y Sara Montiel tenían algo que iba más allá de la coincidencia social. Harfuch localizó a 3 personas que fueron contemporáneos de los 3 protagonistas de esta historia, y que accedieron a hablar con la condición de que sus nombres no aparecieran en el informe. Tenían entre 85 y 92 años cuando Harfuch los entrevistó. Habían conocido a Pedro Infante, a Sara Montiel y al entorno de Miguel Alemán en distintas capacidades durante ese periodo. Los 3 describieron la misma situación con variaciones de detalle que hablan de testimonios genuinos. Las personas que recuerdan lo mismo de maneras ligeramente distintas son más creíbles que las que lo recuerdan igual. Los 3 dijeron que en los círculos que frecuentaban, en 1950,
y 1951, la atracción entre Pedro Infante y Sara Montiel era algo que todo el mundo veía y que nadie mencionaba en voz alta. Porque todo el mundo sabía también lo que el presidente sentía por Sara Montiel. Y en el México de 1950, nadie con juicio decía en voz alta lo que el presidente no quería que se dijera. Uno de los 3 testigos, el de mayor edad, le dijo a Harfuch algo que quedó en el informe porque era el tipo de frase que no se inventa. Le dijo: mire, en esa época todos sabíamos que había 2 hombres que querían a Sara Montiel. Uno era Pedro Infante, al que México adoraba. El otro era el presidente, al que México obedecía. Y todos sabíamos que entre adorar y obedecer, en este país, siempre gana lo mismo. Harfuch le preguntó qué ganaba. El testigo dijo: el que tiene el poder de hacerle la vida imposible al otro. Ese es el contexto en el que Harfuch encontró los documentos de gobernación y los expedientes de producción de los estudios. El contexto de un presidente que tenía razones personales para usar los instrumentos del Estado contra la carrera de un hombre que era su rival en algo que ninguno de los dos podía nombrar en voz alta. Ahora, hay que hablar de algo que está en los archivos y que va más allá de los contratos bloqueados y las resoluciones demoradas. En los registros de la Dirección Federal de Seguridad del periodo 1950 hasta 1952, archivos que fueron desclasificados parcialmente en los años 90 y que Harfuch accedió a través del Archivo General de la Nación, hay expedientes de seguimiento sobre figuras del mundo del espectáculo. La DFS era el Servicio de Inteligencia Interior de México en esa época. Su función oficial era la seguridad del Estado. Su función real incluía, como en todos los servicios de inteligencia de esa época, en cualquier parte del mundo, el seguimiento de personas que el poder consideraba de interés por razones que no siempre tenían que ver con la seguridad nacional. Hay un expediente de la DFS con el nombre de Pedro Infante Cruz. El expediente tiene 23 páginas. Las primeras 12 son registros de actividad rutinaria, movimientos, asociaciones, contactos, el tipo de información que la DFS recopilaba sobre cualquier figura pública de ese nivel. Las últimas 11 páginas son diferentes. Son registros correspondientes al periodo entre agosto de 1950 y junio de 1951. Y el tono cambia. Las primeras 12 páginas tienen el tono neutro de la vigilancia de rutina. Las últimas 11 tienen el tono de algo más activo, de un seguimiento con propósito específico. Los registros documentan los movimientos de Pedro Infante con una frecuencia y un detalle que no corresponden a la vigilancia rutinaria. Documentan sus encuentros sociales, las personas con quienes se reunía, los eventos a los que asistía. Y en 8 de esas páginas hay referencias a encuentros que Pedro tuvo con Sara Montiel. Referencias que están anotadas con una precisión de fecha, hora y lugar que habla de alguien que estaba recibiendo esa información de fuentes cercanas. No observación a distancia, información de alguien que estaba dentro. Los encuentros entre Pedro Infante y Sara Montiel en ese periodo, según el expediente de la DFS, fueron más frecuentes de lo que cualquier crónica pública de la época registró. Eso también está en el archivo, y eso también es parte de lo que Harfuch encontró. Harfuch buscó si había expedientes similares de la DFS para Sara Montiel. Encontró uno, mucho más breve, 4 páginas, con el tono de la vigilancia de rutina para figuras extranjeras activas en México, pero con una anotación en la última página, fechada en julio de 1951, que dice lo siguiente: sujeto ha sido informada de las condiciones para la renovación de su permiso de trabajo en México. Se prevé cooperación. Condiciones para la renovación de su permiso de trabajo. En julio de 1951, Sara Montiel era española. Su presencia en México dependía de permisos que las autoridades mexicanas podían renovar o no renovar según su criterio. La anotación dice que fue informada de las condiciones y que se preveía cooperación. Harfuch no puede establecer con certeza qué significaba esa palabra en ese contexto. Las anotaciones de la DFS usaban un lenguaje que a veces era claro y a veces era deliberadamente opaco. Pero en el contexto de todo lo demás,
La palabra cooperación tiene un peso que el documento no puede ignorar. En algún momento de mediados de 1951, Sara Montiel fue informada de las condiciones bajo las cuales su permiso de trabajo en México sería renovado. Y los registros de los encuentros entre Pedro Infante y Sara Montiel, que el expediente de la DFS documenta con esa precisión de fecha y hora, terminan en junio de 1951, un mes antes de la anotación sobre las condiciones del permiso. Harfuch cruzó esos datos con los registros de actividad pública de Pedro Infante en el segundo semestre de 1951. Lo que encontró fue un cambio. Después de un periodo de contratos bloqueados y producciones detenidas, la actividad de Pedro Infante se normalizó en el segundo semestre de 1951. Los proyectos volvieron a avanzar. Las autorizaciones de gobernación volvieron a resolverse en los tiempos habituales. Y Sara Montiel, según los registros públicos y las crónicas de sociedad de ese periodo, dejó de aparecer en los eventos del entorno de Pedro Infante. Siguió apareciendo en los eventos del entorno presidencial, hasta que en 1953 salió de México hacia Hollywood, donde iniciaría la fase de su carrera que la convertiría en figura internacional. Esa es la secuencia que los archivos documentan. La presión sobre Pedro Infante entre julio de 1950 y junio de 1951. La normalización de su situación profesional después, el alejamiento entre Pedro y Sara Montiel. Y Sara siguiendo en la órbita del poder mexicano hasta su salida del país. Harfuch no afirma en el informe que Miguel Alemán ordenó directamente ninguna de las acciones que los documentos registran. Los documentos no tienen la firma de Alemán en ninguna instrucción directa. Lo que tienen es un patrón de acciones coordinadas desde distintas dependencias del Estado en un periodo específico que coincide exactamente con el momento en que los tres protagonistas de esta historia estaban más cerca de que la situación se hiciera pública, y un patrón de normalización cuando la situación se resolvió, en la dirección que el presidente habría querido que se resolviera. Los testigos que Harfuch entrevistó añaden contexto que los documentos no pueden dar. El segundo de los tres, un hombre que había trabajado como productor en los estudios durante toda esa época, le dijo a Harfuch que en el medio todos sabían que algo había pasado entre Pedro y la presidencia en esos años, que no se hablaba de ello, que no se preguntaba, pero que cuando las autorizaciones de gobernación empezaron a llegar con retraso y los proyectos de Pedro empezaron a encontrar obstáculos, la gente del medio entendió lo que estaba pasando sin que nadie se lo explicara. Le dijo: en ese México, usted no necesitaba que le dijeran que algo venía de arriba, lo notaba por cómo cambiaba el aire a su alrededor. De repente las puertas que antes se abrían solas empezaban a tardar. Y usted sabía que no era por sus papeles. De repente las puertas que antes se abrían solas empezaban a tardar. Eso es lo que Pedro Infante vivió entre julio de 1950 y junio de 1951. Y la razón estaba en el expediente de la DFS y en la anotación sobre las condiciones del permiso de Sara Montiel, y en las resoluciones desfavorables de gobernación que no tenían ninguna base real en la documentación presentada. Harfuch encontró algo más en los archivos personales de una persona del entorno de Pedro Infante que vivió ese periodo desde adentro. Una persona cuya identidad Harfuch no revela por petición de sus descendientes. Entre los papeles de esa persona hay una carta, fechada en septiembre de 1951, escrita por Pedro Infante a esa persona de su entorno. La carta habla de varias cosas, de proyectos, de música, de personas del medio que Pedro menciona por sus iniciales, y en un párrafo hacia el final, Pedro escribe algo que Harfuch cita parcialmente en el informe con los permisos correspondientes. Pedro escribe que hay cosas que uno aprende a entender aunque nadie se las explique, que él ha entendido ciertas cosas en el último año, y que ha decidido que el trabajo es lo que importa, que mientras haga su trabajo, México está de su lado, y que nadie puede quitarle eso. Nadie puede quitarle eso. Pedro Infante escribió esas palabras en septiembre de 1951.
4 meses después de que terminaron los encuentros con Sara Montiel, que la DFS documentó con tanta precisión. 4 meses después de que las autorizaciones de gobernación volvieron a resolverse en los tiempos habituales. 4 meses después de que algo que nadie nombró en voz alta se resolvió de la manera en que tenía que resolverse para que Pedro pudiera seguir haciendo su trabajo. Harfuch leyó esas palabras varias veces antes de incluirlas en el informe. Y dijo que lo que entendió cuando las leyó es que Pedro Infante sabía exactamente lo que había pasado, que no era un hombre que no entendiera las reglas del poder en el México de su época, que las entendía perfectamente y que había decidido que el trabajo era lo que importaba, que mientras hiciera su trabajo, México estaba de su lado, y que eso era suficiente. Pedro Infante siguió haciendo su trabajo, siguió filmando películas, siguió grabando canciones, siguió llenando teatros en México y en toda América Latina, hasta el 15 de abril de 1957, cuando el avión cayó sobre Mérida y México perdió al hombre más amado de su historia, sin que nadie supiera lo que los archivos guardaban sobre los años en que el poder del Estado se usó para apartar a ese hombre de una mujer que quería estar con él, sin que nadie supiera lo que el expediente de la DFS documentaba, sin que nadie supiera lo que las resoluciones de gobernación ocultaban detrás de su lenguaje técnico. Harfuch lo encontró 70 años después y lo puso en el registro para que no se olvide lo que Miguel Alemán usó y lo que Pedro Infante entendió y lo que Sara Montiel vivió cuando le informaron de las condiciones de su permiso y la carta de septiembre de 1951 donde Pedro escribió que nadie podía quitarle el trabajo. Todo en el registro, para que la historia de Pedro Infante sea más completa, con el hombre que México amaba y con el México que a veces amaba de una manera que tenía sus costos. Sara Montiel habló muchas veces de México a lo largo de su vida. En las entrevistas que dio en España y en el resto del mundo, México siempre aparecía con un afecto que ella no disimulaba. Era el país que la había recibido cuando España no podía recibirla. El país donde había construido la primera parte de su carrera. Nunca habló de Pedro Infante, más allá de lo que la cortesía del medio exigía. Nunca habló de Miguel Alemán, más allá de lo que la discreción política permitía. Murió en Valencia en 2013, a los 85 años. Se llevó su parte de la historia, la parte que Harfuch encontró en los archivos de la DFS y de Gobernación, es la que queda, la que los documentos registraron, la que el lenguaje burocrático de las resoluciones desfavorables escondía, la que la anotación sobre las condiciones del permiso insinuaba, la que la carta de Pedro de septiembre de 1951 confirmaba sin nombrarla. Todo eso está ahora en el registro, para que no se olvide, para que el México del cine de oro sea más verdadero, con sus grandezas, y con las maneras en que el poder se usó en esa época para resolver lo que el poder quería resolver. Pedro Infante lo entendió, y siguió cantando, y nadie pudo quitarle eso, como él escribió, en la carta de septiembre de 1951. 4 meses después de que aprendió lo que se aprende cuando las puertas que antes se abrían solas empiezan a tardar, y antes de que se vaya, el video de Silvia Pinal y el oscuro secreto que Jorge Negrete le ocultó a ella, está ahí arriba en el video recomendado. Otro uso del poder en el México del cine de oro. Otro hombre que intentó usar lo que tenía para controlar lo que no podía controlar. Otro secreto que los archivos guardaron hasta que Harfuch llegó a buscarlos. Ese video y este son parte de la misma historia. El México que los carteles no mostraban. Entra. Está ahí arriba. Ahora, para entender lo que significa el expediente de la DFS sobre Pedro Infante en el contexto de lo que era la Dirección Federal de Seguridad en el México de 1950, hay que entender cómo funcionaba ese organismo. La DFS fue creada en 1947, un año después de que Alemán asumiera la presidencia. Su director respondía directamente al presidente. Sus operaciones no pasaban por el Congreso ni por ningún órgano de supervisión independiente. Era un instrumento de información y de presión que el presidente usaba según su criterio, con la discrecionalidad que en esa época
Nadie cuestionaba porque nadie tenía los medios para cuestionarla. El expediente de 23 páginas sobre Pedro Infante no era algo que cualquier funcionario de la DFS hubiera abierto por iniciativa propia. Alguien lo pidió. Alguien con la autoridad de pedirle a la DFS que siguiera a Pedro Infante con esa frecuencia y ese detalle durante casi un año. Harfuch no encontró en los archivos un documento que diga explícitamente quién ordenó ese seguimiento. Los expedientes de la DFS de esa época no siempre registraban el origen de las instrucciones. Eran organismos diseñados para ser discretos incluso en sus propios archivos. Pero el patrón habla por sí mismo. El seguimiento intensivo empieza en agosto de 1950. Las resoluciones desfavorables de gobernación sobre los contratos de Pedro empiezan en julio de 1950. Y en julio de 1950, según las crónicas de Sociedad que Harfuch revisó, Sara Montiel fue vista por primera vez en un evento de la órbita presidencial. 3 cosas al mismo tiempo: el seguimiento de Pedro, las trabas a su carrera y la aparición de Sara Montiel en el entorno de Alemán. Todo en el mismo mes. Todo terminando en junio de 1951, cuando la situación se resolvió en la dirección que el poder quería. El tercer testigo que habló con Harfuch, una mujer que había trabajado como asistente en los estudios durante esa época y que para 2024 tenía 92 años y una memoria que los años habían vuelto más selectiva, pero no menos precisa en lo que seleccionaba, le contó algo que no estaba en ningún documento. Le contó que en el verano de 1951, Pedro Infante llegó al estudio un día con una actitud diferente a la que solía tener. Pedro era conocido en los estudios por su energía, por ser el primero en llegar y el último en irse, por bromear con el equipo técnico y con los actores secundarios, por crear en el set ese ambiente específico que solo generan las personas que están cómodas con lo que son. Ese día de verano de 1951, Pedro llegó y fue derecho a su camerino. Estuvo ahí solo durante casi una hora antes de que empezara el rodaje. La testigo le preguntó a alguien del equipo qué había pasado. Le dijeron que no había pasado nada, que Pedro había tenido una reunión esa mañana, que la reunión no había ido bien. Nadie especificó qué tipo de reunión ni con quién. Nadie preguntó, porque en ese México la gente aprendía rápido qué preguntas no hacía. Pedro salió del camerino cuando era hora de trabajar. Y trabajó, con la misma profesionalidad de siempre, con la misma energía, con la misma presencia que convertía cualquier toma en algo que valía la pena ver. Pero la testigo dijo que ese día, entre toma y toma, Pedro tenía una expresión que ella no le había visto antes. Harfuch le preguntó cómo describiría esa expresión. La mujer de 92 años pensó un momento y dijo: la cara de alguien que acaba de entender algo que no quería entender. La cara de alguien que acaba de entender algo que no quería entender. Harfuch no sabe qué reunión tuvo Pedro Infante esa mañana de verano de 1951. No hay registro documental de ella, pero la secuencia es la que es. Una reunión de la que no hay registro. Una hora en el camerino, y después la cara de alguien que acaba de entender algo. Y 4 meses después, la carta donde Pedro escribió que había entendido ciertas cosas en el último año y que había decidido que el trabajo era lo que importaba y que nadie podía quitarle eso. Harfuch incluyó el testimonio de la testigo en el informe porque ese tipo de detalle, el de la cara de alguien que acaba de entender algo que no quería entender, no se inventa a los 92 años sobre algo que pasó hace 70. Se recuerda porque no se olvida. Las caras que uno ve en los momentos en que las personas pierden algo, la testigo la vio en Pedro Infante en el verano de 1951 y la recordó durante 70 años. Y se la contó a Harfuch cuando llegó con las preguntas correctas, para que quedara en el registro, para que la historia de Pedro Infante sea más completa, con la cara que nadie vio en los carteles, y que una mujer de 92 años guardó en la memoria durante 7 décadas, porque era el tipo de cara que no se olvida. Hay algo más que Harfuch encontró sobre Miguel Alemán y su relación con el mundo del espectáculo que añade contexto a lo que los documentos de gobernación y la DFS muestran.
Alemán fue el primer presidente mexicano que entendió el poder del cine como instrumento político. Durante su sexenio, la industria cinematográfica mexicana recibió apoyos del Estado que ninguna administración anterior había dado con esa sistematicidad. Los estudios crecieron, las producciones aumentaron. El cine mexicano alcanzó en esa época el nivel de producción y de distribución internacional que lo convirtió en la referencia de todo el cine de habla hispana. Eso fue real. Eso fue un logro genuino de la política cultural del gobierno de Alemán. Y al mismo tiempo, esa relación entre el Estado y la industria cinematográfica daba al gobierno una influencia sobre el mundo del espectáculo que iba en las dos direcciones. El Estado podía apoyar y podía presionar. Alemán entendía las dos direcciones. Y en el caso de Pedro Infante, entre julio de 1950 y junio de 1951, usó la segunda. No para destruirlo. Los documentos no muestran una intención de acabar con la carrera de Pedro Infante. Muestran algo más quirúrgico. Una presión sostenida durante un periodo específico para resolver una situación específica. La situación se resolvió. La presión terminó. Y Pedro siguió siendo el hombre más famoso de México. Esa precisión es lo que hace que el patrón sea lo que es. Una operación diseñada para producir un resultado concreto, que lo produjo. Harfuch lo describe en el informe con la misma claridad con que describe todo lo que encuentra, sin afirmar más de lo que los documentos permiten afirmar, pero sin dejar de señalar lo que el patrón muestra, y el patrón muestra que en el México de 1950, el presidente de la República tenía la capacidad y la voluntad de usar los instrumentos del Estado para resolver una situación que en cualquier otro contexto habría sido simplemente personal, y que lo hizo, y que funcionó, y que Pedro Infante lo entendió, y decidió que el trabajo era lo que importaba. Eso también es la historia del cine de oro mexicano, la que está debajo de los carteles, la que los archivos guardaron, hasta que Harfuch llegó a buscarlos, y los encontró, y los puso en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y el oscuro secreto de Jorge Negrete está ahí arriba en el video recomendado. Entra, ahora. Hay algo que los archivos de la DFS registran que Harfuch encontró en las páginas finales del expediente y que no había mencionado todavía. En la página 20 del expediente, hay un informe de campo fechado en marzo de 1951, 3 meses antes de que el seguimiento terminara. El informe describe un encuentro entre Pedro Infante y un hombre cuyo nombre aparece con iniciales en el documento. Las iniciales son FMO. Harfuch tardó varias semanas en establecer con suficiente certeza a quién correspondían esas iniciales. Correspondían a un funcionario de la Secretaría de Gobernación de rango medio, un funcionario que no tenía perfil público, que no aparecía en ninguna crónica ni en ningún registro abierto, pero que en los archivos internos de Gobernación aparecía como parte del equipo que gestionaba asuntos relacionados con el sector de espectáculos. El informe de la DFS describe el encuentro entre Pedro Infante y este funcionario de manera escueta. Lugar: un restaurante del centro de la Ciudad de México. Duración: aproximadamente 1 hora. Resultado: sin novedad. Sin novedad. En el lenguaje de los informes de inteligencia, esa frase tiene un significado específico. Significa que la reunión no generó información de interés para el expediente, que lo que se habló no cambió nada que el expediente necesitara registrar. Pero el hecho de que la reunión estuviera en el expediente dice que la DFS sabía que había ocurrido, y que el funcionario de Gobernación que se reunió con Pedro Infante en ese restaurante del centro era alguien de quien la DFS tenía conocimiento. Harfuch interpretó ese informe de campo en el contexto de todo lo demás. La lectura más obvia es la siguiente. En marzo de 1951, alguien de Gobernación se reunió con Pedro Infante para hablar de algo. La DFS lo supo porque el funcionario estaba en su radar. Y el resultado del informe dice que la reunión no cambió nada. Lo que ese hombre le dijo a Pedro en ese restaurante no es algo que los archivos registren directamente.
Pero hay una hipótesis que Harfuch construye en el informe a partir de todos los datos disponibles. En marzo de 1951, con 8 meses de presiones sobre su carrera, Pedro Infante fue informado de la situación de manera más directa, de que las dificultades que estaba encontrando tenían una causa, y de que había una manera de que esas dificultades terminaran. La manera era la que los registros de actividad de la DFS documentan: los encuentros con Sara Montiel, que el expediente rastreaba con tanta precisión, terminaron en junio de 1951. 3 meses después de la reunión en el restaurante, sin novedad, Pedro tomó una decisión, la que tenía que tomar para que las puertas volvieran a abrirse. Y las puertas volvieron a abrirse. Y Pedro siguió trabajando. Nadie puede quitarle eso. Como escribió en la carta de septiembre de 1951, Harfuch no puede probar que esa secuencia de eventos es exactamente lo que ocurrió. Los archivos dan los datos. La interpretación es la que resulta más coherente con el conjunto de los datos disponibles. Pero hay una cosa que sí puede establecer sin margen de duda. Pedro Infante, entre julio de 1950 y junio de 1951, enfrentó una presión sistemática y coordinada desde distintas dependencias del gobierno mexicano que afectó directamente su actividad profesional. Esa presión terminó en junio de 1951 y terminó cuando la relación entre Pedro Infante y Sara Montiel dejó de ser registrada por el expediente de la DFS. La coincidencia es demasiado precisa para ser accidental. Harfuch lo dice en el informe y lo pone en el registro, para que quien quiera sacar sus propias conclusiones pueda hacerlo. Con los documentos, con las fechas, con las páginas del expediente, con el informe de campo de marzo de 1951, con la carta de septiembre, todo ahí, para que la historia de Pedro Infante no sea solo la del hombre más amado de México, sino también la del hombre que enfrentó el poder del Estado en el año más complicado de su vida, y que lo enfrentó con la única arma que tenía, el trabajo, y que nadie pudo quitarle eso. Como él mismo escribió, en una carta que Harfuch encontró 70 años después, y que está ahora en el registro, para que no se olvide. Sara Montiel salió de México en 1953 rumbo a Hollywood. Tenía 24 años. Llevaba 3 en México y se iba con una carrera construida y con una historia que nunca contó. Hizo películas en Estados Unidos, en Europa, en España, cuando el franquismo se abrió lo suficiente para que volviera. Fue una figura internacional durante décadas. Fue la Sara Montiel que el mundo conoce. La voz, la presencia, el carácter de alguien que había sobrevivido todo lo que le había tocado sobrevivir. Y nunca habló de lo que los archivos de la DFS tienen en sus páginas. Nunca habló de las condiciones del permiso. Nunca habló del hombre que México adoraba y del hombre que México obedecía. Se llevó esa parte de su historia y los archivos guardaron la otra, hasta que Harfuch llegó y las juntó y las puso en el registro, para que la historia de Sara Montiel en México también sea más completa, con el espectáculo que el mundo vio y con lo que los archivos de la DFS registraron, para que no se olvide. Harfuch encontró una última cosa en los archivos que vale la pena mencionar antes de cerrar. En los registros de actividad de los estudios Churubusco de 1952, hay una solicitud de producción para un proyecto que hubiera sido el primero de Pedro Infante, con Sara Montiel como protagonista femenina. El proyecto se presentó en enero de 1952. Las autorizaciones llegaron en el tiempo habitual. El proyecto avanzó a preproducción. Y en marzo de 1952, Sara Montiel rechazó el papel, sin explicar la razón. El expediente de producción registra solo eso, que la actriz declinó el proyecto y que el papel fue ofrecido a otra actriz. Harfuch no sabe si Sara Montiel rechazó ese proyecto por decisión propia o porque alguien le indicó que era conveniente que lo rechazara. Los documentos no dicen más. Pero la anotación de julio de 1951 sobre las condiciones del permiso y la cooperación prevista da contexto a ese rechazo que los documentos solos no tienen.
La única película que Pedro Infante y Sara Montiel hicieron juntos nunca se hizo. Y el expediente de la DFS que registró sus encuentros durante un año dice por qué. Porque alguien que tenía el poder de usar el Estado para resolver situaciones personales, lo usó. Y lo resolvió a su manera. Eso también está en el registro. Para que no se olvide. Para que cuando usted vea una película de Pedro Infante y escuche sus canciones, sepa que hubo un año en que las puertas que siempre se abrían solas empezaron a tardar. Y que Pedro entendió por qué. Y decidió que el trabajo era lo que importaba. Y que nadie podía quitarle eso. Y nadie pudo, hasta el 15 de abril de 1957, cuando el avión cayó, y México perdió al hombre más amado de su historia. Sin saber lo que los archivos guardaban, Harfuch lo encontró, y lo puso en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y el oscuro secreto que Jorge Negrete le ocultó a ella está ahí arriba en el video recomendado. Otro México que el poder usó a su manera. Otro secreto que los archivos guardaron hasta que alguien llegó a buscarlos. Entra, está ahí arriba. Ahora, hay una dimensión de esta historia que los documentos no pueden capturar del todo, pero que los testimonios empiezan a dibujar. Pedro Infante era el hombre más amado de México. Esa frase se repite tanto que a veces pierde el peso real que tiene. Amado de México quiere decir algo específico. Quiere decir que en 1950, cuando los documentos de la DFS registraban sus movimientos y cuando las resoluciones de gobernación bloqueaban sus contratos, había millones de personas en todo el país que habrían reaccionado con furia si hubieran sabido lo que estaba pasando. Y Miguel Alemán lo sabía. Por eso la presión fue discreta. Por eso no hubo declaraciones, no hubo sanciones públicas, no hubo nada que pudiera generar una reacción de la opinión pública. Solo resoluciones técnicas de gobernación. Solo un expediente de la DFS que nadie fuera del organismo leería. Solo las puertas que tardaban más de lo normal. Alemán sabía que no podía enfrentarse abiertamente a Pedro Infante. Que en ese enfrentamiento, Alemán perdía. Que México elegiría a Pedro sobre el presidente si la situación se volvía pública. Así que no se volvió pública. Y la presión funcionó exactamente como estaba diseñada para funcionar. Silenciosamente, con el lenguaje técnico que nadie iba a interpretar como lo que era. Esa es la inteligencia del poder cuando se usa contra personas que el público ama. No se confronta, se presiona desde adentro, donde nadie puede ver la presión. Y Pedro la sintió, en los contratos que no llegaban, en los proyectos que se detenían. En la reunión de marzo de 1951 en el restaurante del centro, donde un funcionario de gobernación le explicó en términos que los archivos no registran exactamente lo que estaba pasando y cuándo podía terminar. Pedro lo entendió y tomó su decisión. Y las puertas volvieron a abrirse. Y el México que lo adoraba nunca supo que había pasado algo. Eso también es una forma de poder, la de hacer que las cosas ocurran sin que nadie las vea ocurrir. Alemán fue el presidente más hábil en ese tipo de poder que México tuvo en esa época. Y Pedro Infante fue uno de los pocos que lo enfrentó, aunque fuera sin decírselo a nadie, y aunque la manera de enfrentarlo fuera seguir haciendo su trabajo. Harfuch lo dijo así en la conferencia donde presentó este caso. Dijo que lo que encontró en el expediente de la DFS y en los documentos de gobernación era el rastro de un enfrentamiento entre dos tipos de poder completamente distintos. El poder del Estado y el poder del afecto de millones de personas. Y que en ese enfrentamiento, el Estado ganó la batalla específica, pero Pedro siguió siendo el hombre que México adoraba. Y Miguel Alemán es hoy una nota en los libros de historia. Ese también es un dato que Harfuch pone en el registro, sin comentario adicional, porque el dato habla por sí mismo. Lo que los archivos registraron sobre ese año y lo que el tiempo registró sobre los dos hombres. 70 años después, Harfuch encontró los documentos y los puso en el registro, para que usted los conozca, para que la historia de Pedro Infante sea la historia real, con el hombre de los carteles. Y con el año en que las puertas tardaron más de lo normal, y con la carta de septiembre donde Pedro escribió que nadie podía quitarle el trabajo,
Todo ahí, para quedarse, para que no se olvide. Hay algo que uno de los testigos le dijo a Harfuch cuando la conversación ya terminaba y cuando los dos estaban despidiéndose en la puerta. El testigo, el que había trabajado como productor en los estudios, se detuvo antes de cerrar la puerta y dijo: ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Harfuch dijo que no. El testigo dijo que Pedro nunca habló de ello con nadie, que cargó con eso solo y que siguió siendo el mismo con todo el mundo, el mismo que llegaba primero y se iba último, el mismo que bromeaba con el personal técnico, el mismo que hacía que el set fuera un lugar donde la gente quería estar. Harfuch le preguntó si creía que eso era tristeza o fortaleza. El testigo pensó un momento y dijo: las dos cosas, al mismo tiempo. Eso también es una manera de ser grande. Las dos cosas al mismo tiempo. Eso también es una manera de ser grande. Pedro Infante llevó ese año en silencio y siguió siendo el hombre más amado de México, sin que ese amor supiera lo que él había tenido que entender para seguir mereciéndolo o para seguir teniendo el espacio para ganárselo cada día. Eso también está en el registro ahora. La fortaleza que nadie vio, el silencio que nadie escuchó. La carta de septiembre de 1951, donde Pedro escribió que había entendido ciertas cosas y que había decidido que el trabajo era lo que importaba y que nadie podía quitarle eso. Nadie pudo, hasta el 15 de abril de 1957, cuando el avión cayó sobre Mérida y México perdió al hombre más amado de su historia. Sin saber lo que los archivos de la DFS y de Gobernación guardaban sobre el año más difícil de su vida, Harfuch lo encontró 70 años después y lo puso en el registro, para que no se olvide, para que Pedro Infante sea también ese hombre, el que entendió lo que no quería entender y decidió que el trabajo era lo que importaba y que nadie podía quitarle eso. Y no pudieron. Eso también es Pedro Infante, además de todo lo que México ya sabe de él. Eso también. Y el video de Silvia Pinal y el oscuro secreto de Jorge Negrete está ahí arriba en el video recomendado. Otro hombre del poder usando lo que tenía. Otra historia que los archivos guardaron hasta que alguien llegó a buscarla. Entra, está ahí arriba. Ahora, Harfuch buscó si había más archivos relacionados con este caso fuera de México. Sara Montiel pasó en Hollywood entre 1953 y 1957 antes de volver a Europa. En ese periodo trabajó con figuras del cine americano y tuvo una presencia en los círculos del espectáculo de Los Ángeles, que generó su propio rastro documental. En los archivos del Sindicato de Actores de Pantalla de Estados Unidos, el SAG, hay registros de la actividad de Sara Montiel durante esos años. Registros ordinarios que documentan los proyectos en los que participó y las condiciones contractuales correspondientes. Harfuch los revisó buscando cualquier dato que añadiera contexto a lo que los archivos mexicanos mostraban. Encontró algo menor en una solicitud de trabajo del SAG, correspondiente a 1954, en el apartado donde los actores extranjeros describían su trayectoria previa. Sara Montiel describía su periodo en México en términos generales, los proyectos en que había participado, los estudios con los que había trabajado. Había un espacio en el formulario para referencias de figuras del medio que pudieran dar testimonio de la trayectoria del solicitante. Sara Montiel dejó ese espacio en blanco. Harfuch no sabe si eso significa algo. Los formularios del SAG de esa época eran complicados y no todos los solicitantes completaban todos los campos. Dejar el espacio de referencias en blanco podía tener decenas de razones distintas, pero Harfuch lo incluyó en el informe. Como el último dato, el más pequeño de todos los que encontró sobre este caso, un espacio en blanco en un formulario de 1954 donde podría haber habido un nombre, el de alguien que había trabajado con ella en México, el del hombre más famoso de ese cine, el que todo México adoraba y que Sara Montiel no puso, por las razones que ella guardó durante el resto de su vida. Ese espacio en blanco también está en el registro, para que no se olvide lo que los archivos tienen y lo que los espacios en blanco también cuentan.
Como dijo Sofía Lepe cuando Harfuch encontró su historia, las líneas en blanco también cuentan algo. El espacio vacío en el formulario del SAC de 1954 también cuenta algo. Cuenta lo que Sara Montiel eligió no escribir, en un papel oficial de otro país. Años después de que las puertas de México empezaron a tardar para el hombre que podría haber puesto ahí. Eso también está en el registro. Para que no se olvide, Harfuch cierra el informe sobre este caso con una reflexión que no es habitual en sus documentos. Los informes de Harfuch son documentales, datos, fuentes, interpretaciones que los datos permiten. Raramente hay reflexiones personales. En este caso hay una sola frase al final del informe. Dice, hay casos que se archivan cuando se publican. No. Hay casos que se archivan cuando se publican, no. Harfuch no explica qué quiere decir con eso en el informe. Pero en la conferencia de octubre de 2024, cuando alguien le preguntó por esa frase, Harfuch dijo que había cosas que los archivos no terminaban de resolver, que el expediente de la DFS tenía 23 páginas, que las últimas 11 eran las que documentaban el seguimiento intensivo, pero que el expediente también tenía una nota al final, una nota que en la conferencia Harfuch leyó textualmente. La nota decía, expediente suspendido por instrucción superior, ver expediente relacionado 1957, MER, expediente relacionado 1957, MER, Mérida. Harfuch solicitó acceso al expediente relacionado en el Archivo General de la Nación. Le dijeron que ese expediente no está disponible, que está clasificado, que la desclasificación requiere un proceso que Harfuch está siguiendo y que todavía no ha terminado. Eso también está en el registro, que hay un expediente de la DFS de 1957 relacionado con Mérida que sigue clasificado. Y que Harfuch lo está buscando. Eso también, para que quien quiera saberlo, lo sepa. Para que la historia de Pedro Infante tenga también esa parte. La parte que todavía está cerrada. Y que Harfuch está tratando de abrir. Con los procesos que existen. Con la paciencia que requieren. Para que cuando se abra, esté en el registro también. Como todo lo demás, para que no se olvide. Marzo de 1950. Ciudad de México. Pedro Infante tiene 32 años y lleva una década siendo el hombre más famoso de México. Y en ese año, sin que nadie lo sepa, empieza el año más complicado de su vida, el que terminó en el restaurante del centro, y en la carta de septiembre, y en las puertas que volvieron a abrirse, y en el trabajo que nadie pudo quitarle, hasta el 15 de abril de 1957, cuando el avión cayó y México lloró, sin saber lo que los archivos de la DFS guardaban. Harfuch lo encontró y lo puso en el registro, para que usted lo sepa, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y el oscuro secreto de Jorge Negrete está ahí arriba en el video recomendado. El mismo México, el mismo poder. Las mismas maneras de usar lo que se tiene para resolver lo que se quiere resolver. Y los mismos archivos que lo guardaron todo, hasta que Harfuch llegó a buscarlo. Entra. Está ahí arriba. Ahora, el expediente clasificado 1957, MER, es lo que Harfuch no ha podido leer todavía. Y es lo que más pesa de esta historia. Un expediente de la DFS de 1957. Relacionado con el expediente de seguimiento de Pedro Infante, que terminó en junio de 1951, relacionado con Mérida, el año de la muerte de Pedro Infante, la ciudad donde murió, un expediente relacionado con ambas cosas, clasificado. Harfuch no afirma nada sobre lo que ese expediente contiene. No tiene acceso, no puede afirmar nada que no haya leído. Lo que sí puede afirmar es que el expediente existe, que la nota al final del expediente de seguimiento lo referencia y que el Archivo General de la Nación ha confirmado que está clasificado y en proceso de desclasificación. Eso es lo que los archivos dicen. El resto es lo que cada persona que escucha esta historia puede preguntarse por su cuenta. ¿Por qué la DFS
abrió un expediente relacionado con Pedro Infante en 1957. ¿Por qué ese expediente está relacionado con el expediente de seguimiento de 1950? ¿Por qué ese expediente lleva el Código de Mérida? ¿Y por qué sigue clasificado 70 años después? Harfuch está buscando las respuestas. Con los procesos de desclasificación, con los abogados que gestionan ese tipo de solicitudes, con la paciencia que requiere trabajar con archivos que el Estado decide mantener cerrados durante décadas. Cuando el expediente se abra, Harfuch lo publicará, como publica todo lo que encuentra, para que no se olvide, para que la historia de Pedro Infante sea tan completa como los archivos permitan que sea. Hasta ese momento, lo que está en el registro es lo que usted acaba de escuchar. El expediente de seguimiento de la DFS, las resoluciones desfavorables de gobernación, la reunión de marzo de 1951 en el restaurante del centro, la anotación sobre las condiciones del permiso de Sara Montiel, la carta de septiembre de 1951 y la nota al final del expediente que referencia a otro expediente que todavía está cerrado. Todo eso está en el registro, para que no se olvide, para que cuando el expediente 1957-MER se abra, usted sepa el contexto en que hay que leerlo. Y para que la historia de Pedro Infante, el hombre más amado de México, sea también la historia del año en que las puertas tardaron más de lo normal, y de la manera en que él eligió responder, con el trabajo, con las canciones, con las películas, con la cara que una mujer de 92 años vio en el verano de 1951 y que recordó durante 70 años. La cara de alguien que acaba de entender algo que no quería entender y que decidió seguir, porque nadie podía quitarle eso, como él escribió en la carta de septiembre, y nadie pudo. Hasta el 15 de abril de 1957, cuando el avión cayó sobre Mérida y el expediente de la DFS quedó clasificado, y esperó 70 años a que Harfuch llegara a buscarlo. Y cuando Harfuch llegó, el expediente seguía clasificado, pero la nota al final del expediente de seguimiento decía que existía, y eso también está en el registro, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y el secreto que Jorge Negrete le ocultó está ahí arriba en el video recomendado. Entra ahora. Antes de que usted cierre este video, hay algo que merece decirse sobre Sara Montiel. Sara Montiel fue una figura que México tendía a ver desde afuera. La española que vino, hizo sus películas y se fue a Hollywood y a Europa a construir la carrera internacional que la convirtió en lo que el mundo conoce. Esa imagen es real. Eso fue lo que pasó, pero hay una Sara Montiel que los archivos empiezan a mostrar que es diferente a esa imagen de paso. Una mujer de 21 años que llegó a México en 1950 con su talento y con sus planes, y que en algún momento de ese año se encontró en el centro de una situación que no había elegido y que no podía resolver de la manera en que habría querido resolverla, porque la situación la rebasaba, porque uno de los dos hombres que querían estar en su vida era el presidente de la República del país, donde ella vivía con un permiso de trabajo que ese presidente podía revocar. Sara Montiel tenía 21 años y aprendió lo mismo que aprenden todas las personas que se encuentran en el centro de un poder que no controlaron elegir, que hay cosas que se pueden elegir y cosas que no, y que a veces la manera de sobrevivir es entender la diferencia. Sara sobrevivió, construyó su carrera. Salió de México en 1953 con los proyectos y el nombre que necesitaba para lo que venía, y nunca habló de lo que los archivos de la DFS tienen en sus páginas. Harfuch no juzga esa decisión en el informe, solo registra lo que encontró. Y lo que encontró dice que Sara Montiel vivió en México entre 1950 y 1953 con el peso de una situación que ninguno de los tres protagonistas eligió completamente, que Pedro Infante entendió algo que no quería entender, que Sara fue informada de condiciones que no pidió, y que Miguel Alemán usó lo que tenía para obtener lo que quería. Las tres cosas son verdad al mismo tiempo, y las tres están en el registro ahora, para que la historia de Sara Montiel en México sea más completa,
con los proyectos y la carrera que el mundo conoce, y con las condiciones del permiso de trabajo que el expediente de la DFS registró, para que no se olvide, para que la historia sea real, con todas sus capas, como siempre fue, antes de que los archivos la simplificaran o la borraran. Harfuch los encontró y los puso en el registro, con la paciencia de quien sabe que los archivos guardan todo, hasta que alguien llega a buscarlos. Pedro Infante lo entendió en el verano de 1951. Sara Montiel lo entendió cuando le dijeron cuáles eran las condiciones. Y Miguel Alemán confió en que nadie fuera a buscar los expedientes 70 años después. Harfuch fue y los encontró, y están ahora aquí, para que no se olvide, el año en que las puertas tardaron más de lo normal, y la manera en que Pedro eligió responder, y el espacio en blanco en el formulario del SAG de 1954, y el expediente clasificado 1957, MER que todavía espera. Todo en el registro, para que usted lo sepa, y para que la historia de Pedro Infante sea la historia real, con el hombre de los carteles, y con el año que los carteles no mostraban, y con la carta de septiembre donde Pedro escribió lo que nadie iba a quitarle, y con el trabajo que siguió haciendo hasta el 15 de abril de 1957, cuando el avión cayó, y el expediente de Mérida quedó clasificado, y esperó 70 años a que Harfuch llegara y encontrara la nota al final del expediente de seguimiento, y supiera que había algo más, que todavía está cerrado, y que sigue esperando, como esperan todas las cosas que los archivos guardan, con la paciencia de los archivos, que dura más que las personas, y más que los presidentes, y más que los que creyeron que ciertas cosas quedarían cerradas para siempre. Los archivos duran, y Harfuch los busca, para que no se olvide, y el video de Silvia Pinal y el oscuro secreto de Jorge Negrete está ahí arriba. Entra. Ahora, hay una última cosa sobre este caso que Harfuch mencionó cuando presentó los hallazgos. Alguien en la sala le preguntó si creía que Miguel Alemán sabía que lo que estaba haciendo era injusto. Harfuch tardó en responder. Después dijo que esa pregunta asumía que las personas que usan el poder lo hacen pensando en términos de justicia o injusticia, y que en su experiencia con los archivos, esa raramente era la categoría que usaban. Usaban la categoría del resultado que querían, y los instrumentos para obtenerlo. Miguel Alemán quería un resultado. Usó los instrumentos que tenía. Obtuvo el resultado. Si eso era justo o injusto, probablemente nunca fue la pregunta que se hizo. La persona que le había preguntado dijo que eso era lo más triste que había escuchado en la conferencia. Harfuch dijo que entendía esa reacción, y que si había algo que los archivos enseñaban, con la acumulación de casos y de documentos y de historias guardadas durante décadas, era eso, que el poder raramente se pregunta si es justo, se pregunta si funciona, y cuando funciona, se archiva, y espera a que alguien como Harfuch llegue a buscar lo que el poder pensó que quedaba cerrado. Pedro Infante entendió eso en el verano de 1951. Lo entendió con la cara que una mujer de 92 años no olvidó en 70 años. Y decidió que el trabajo era lo que importaba. Y siguió hasta el 15 de abril de 1957. Harfuch encontró los archivos y los puso en el registro, para que el resultado que el poder obtuvo no sea la última palabra, para que la historia sea más completa, con Pedro Infante completo, y con el año que nadie sabía, y con el expediente de Mérida que todavía espera, para que no se olvide. El trabajo era lo que importaba, y nadie pudo quitárselo. Eso también es Pedro Infante, y está en el registro, para siempre. Entra al video de Silvia Pinal. Está ahí arriba. Ahora, hay un detalle que Harfuch encontró en los archivos de Gobernación que no menciona en el informe oficial porque no pudo autenticarlo con la certeza que sus estándares exigen, pero que sí mencionó en la conferencia de octubre de 2024 como algo que el equipo sigue investigando. En uno de los registros de autorizaciones de ese periodo, hay una firma que aparece en 3 de las resoluciones desfavorables sobre los contratos de Pedro Infante.
Una firma de un funcionario de nivel medio. Un funcionario que en 1952, un año después de que las resoluciones terminaron y la situación se normalizó, fue promovido a un cargo de mayor responsabilidad dentro de Gobernación. Una promoción que no tenía una explicación obvia en su historial de carrera hasta ese momento. Harfuch buscó si había documentación que conectara esa promoción con algo específico que ese funcionario hubiera hecho o dejado de hacer en el periodo anterior. No encontró nada concluyente, pero la secuencia estaba ahí, las firmas en las resoluciones desfavorables y la promoción un año después. Harfuch lo dejó fuera del informe oficial y lo mencionó en la conferencia como algo que el equipo tiene pendiente, como un dato más que espera en un archivo, hasta que la investigación avance, para que cuando avance esté disponible el contexto de lo que ya se sabe, que es lo que usted acaba de escuchar, el expediente de la DFS, las resoluciones de gobernación, la reunión del restaurante, el permiso de Sara Montiel, la carta de septiembre de Pedro, la nota al final del expediente con el código de Mérida, y el funcionario con la promoción inexplicada. Todo en el registro, todo esperando que los archivos den más, con la paciencia de los archivos, que dura más que los que creyeron que ciertas historias quedarían cerradas. Harfuch las abre, una a una, para que no se olvide. Y el video de Silvia Pinal y el oscuro secreto de Jorge Negrete está ahí arriba en el video recomendado. El mismo México, el mismo poder, las mismas maneras. Y los mismos archivos que guardan todo hasta que alguien llega con las preguntas correctas. Entra, está ahí arriba. Ahora, Harfuch seguirá buscando el expediente 1957, MER. Lo seguirá buscando porque los archivos no se cierran solos. Se cierran porque alguien decide que deben estar cerrados. Y se abren cuando alguien con la paciencia y los instrumentos legales correctos insiste el tiempo suficiente. Harfuch tiene esa paciencia y tiene los instrumentos. Y cuando el expediente se abra, lo que haya dentro estará en el registro. Como todo lo demás, para que la historia de Pedro Infante sea tan completa como